Entonces, en general, esta máquina, cada uno de estos cuadritos que tú vas a ver aquí, cada uno de esos cuadritos corresponde a cada una de las bandejas. El tamaño de cada uno de ellos aparece ahí en la pantalla y se debe verificar que esté en la misma posición, ¿no? Que es la figura de la hoja que se ve ahí y que sea el mismo tamaño. Se tiene que tener en cuenta tamaño y posición. Aquí vemos que la hoja está 8,5 por 11 en sentido vertical, ¿ya? Que es generalmente como uno pone la hoja carta. Aquí tenemos la hoja oficio en sentido horizontal, que es como generalmente uno pone la hoja oficio, ¿no? Luego tenemos nuevamente en la bandeja 3 de esta máquina, 4 bandejas. En la bandeja 3 de esta máquina tenemos carta nuevamente, 8,5 por 11, ¿no? Pero aquí vemos que este carta ya no está vertical sino horizontal. Listo, hay un cambio de posición respecto al carta de la bandeja 1, ¿no? Y si miramos la bandeja 4 tiene un tamaño 11 por 17, que eso es doble carta, y pues obviamente ese tamaño solamente cabe en sentido horizontal. Listo, aparte también tiene una configuración de papel grueso, que ya eso se mira en configuración de tamaño de papel en los ajustes del sistema. Listo. Inicialmente cuando yo instalo una fotocopiadora de estas debo tener en cuenta que el usuario tenga acceso a programar o a sacar cédulas por ambas caras al 100% y al 150%. Listo. Entonces la programación para una cédula es texto foto, foto con brillo. Sabemos que las cédulas vienen con brillo, ¿no? Ya ellas se ponen opacas, pero ellas traen una película. Foto con brillo. La opción que nos va a permitir copiar las dos caras es combinar una cara, dos originales. Es como aparece ahí en pantalla el nombre. Combinar una cara, dos originales. Listo, pero cuando yo selecciono esa opción, el tamaño se modifica a una reducción ampliación automática. Entonces, en este caso ella tomó una ampliación, una reducción del 93%. Yo debo modificar eso. Yo necesito que la cédula me salga el tamaño real. El tamaño real es el que llamamos o conocemos como 1:1. ¿Listo? 1:1 es el 100%. Tamaño 1:1 equivale al 100%. Igual yo puedo entrar aquí a reducción ampliación, que está aquí en esta esquina, ¿no? Y aquí lo voy a encontrar en el tamaño en el que lo asignó el equipo, fue en el 93, pero aquí le digo 1:1, aquí está igual. Y nota que al yo darle 1:1 aparece 100% ahí. Listo. Habiendo corregido la configuración de ampliación-reducción al seleccionar combinar una cara a dos originales y habiendo asignado texto foto, foto con brillo, entonces el paso para grabar ese programa que acabo de hacer es ir al botón program, ¿no? Debe estar sombreado programar y selecciono en este caso el que tengo disponible más próximo es el 1, ¿no? A ese le voy a asignar un nombre, que en este caso lo voy a llamar cédula 100%. Listo. Y le doy OK. Ese programa se va a grabar ahí. Eso quiere decir que si yo reseteo la programación que había hecho, al yo darle reset se borra. Si ingreso a program, ¿no? Voy a encontrar un programa que se llama cédula al 100%. Si yo lo selecciono, ella se va a configurar exactamente como lo hicimos ahora, ¿no? Al 100%, combinar una cara a dos originales, texto foto, foto con brillo. Listo. La necesito ampliada. Bueno, ya tengo esta programada. Sobre esta misma, lo único que tengo que modificar entonces es la ampliación. Entonces, estando ahí en el programa de cédula al 100%, simplemente voy a reducción ampliación, ya, y me acerco al 150. En este caso tengo aquí un 155 y ya con este me aproximo exactamente al 150 que necesito. Le doy OK. De ahí ya queda y nuevamente botón program. Debo programar, ¿no? Programar. Luego voy al programa número 2 y este yo ya sé que es igual a cédula, ¿no? Cédula, en este caso 150%. Ahí se grabaron los dos. Eso es uno de los principales aspectos que debo tener en cuenta cuando yo instalo una máquina: saber programar una cédula, saber explicar cuál es la bandeja 1, cuál es la bandeja 2, cuál es la bandeja 3, cuál es la bandeja 4, conocer y poder explicar cuando el papel está en sentido vertical, en sentido horizontal, en sentido horizontal, en sentido horizontal,
saber qué es horizontal y qué es vertical, ¿no? Un breve repaso aquí sobre el cristal. O sea, poder mostrarle al cliente de cómo puede él tomar un tamaño de papel aquí en las reglas y que él sepa, mire, veas que el papel que usted imprime no es A4, sino que si yo pongo aquí en la regla me dice que esto es 8,5 por 11. ¿Listo? Uno poder hacer ese tipo de cosas, saber que si el papel está en ese sentido, eso es sentido horizontal, y que si yo lo volteo como generalmente dice uno que es el derecho, ese sentido vertical. ¿Listo? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta de cuando yo instalo una fotocopiadora? Bueno, hay que mencionarle al cliente que la opción para uno sacar copias dos caras es esta, por lado y lado, lo que nosotros conocemos como duplex, ese es el nombre correcto. Esa es la opción para sacar fotocopias por ambos lados. Que el botón amarillo es para resetear las configuraciones que yo haga aquí, ya, para que no queden allí. Que el botón rojo es para detenerme, si por equivocación, ¿no? Por equivocación excedí el número de copias que quería sacar y entonces deseo detenerme. Luego saber explicar de que cuando yo le doy stop, ella no se detiene inmediatamente ipso facto, como dice, ¿no? Sino que ella termina el proceso que lleva en camino hasta que recibió la orden del stop, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, el botón del contador. ¿Para qué sirve clasificar, girar? La opción clasificar me permite sacar paquetes separados. Generalmente cuando a mí me entregan un paquete o a una persona le entregan un paquete y no sabe utilizar la opción clasificar, entonces a ella le da, por decir algo, necesito 5 paquetes, ¿no? 5 paquetes. Lo que, como no ha configurado más nada, lo que le va a pasar a ella es que de la hoja 1 le van a salir 5 hojas, de la hoja 2 le van a salir 5 hojas, de la hoja 3 le irán a salir 5 hojas y así sucesivamente. ¿Listo? Luego ella tendrá que extender todas esas hojas sobre una mesa y empezar a organizar cada una de las páginas. ¿Listo? La opción clasificar me evita eso. Cuando yo selecciono aquí, entonces lo que hace la máquina es que, como ya sabe que son 5 paquetes, lo que va a hacer es que me va a sacar un paquete completo entero. Luego va a sacar un segundo paquete completo entero. Y así hasta completar los 5 paquetes. De tal manera que los paquetes me van a salir completamente separados, ya organizados. ¿Listo? Solamente tendré que separar el paquete del otro paquete del otro paquete, que ya es una tarea más fácil, ¿no? Porque ya pues ya están compaginados, como diría uno. Si yo, por ejemplo, tengo una máquina con más de 2 bandejas con tamaño carta, puedo configurar, como sucede en esta máquina, una bandeja tamaño carta sentido vertical y una bandeja tamaño carta sentido horizontal. ¿Con qué objetivo? Bueno, por ejemplo, en universidades o en lugares donde sacan muchos paquetes es muy apropiado utilizar la opción clasificar, girar, que es la opción que está al lado de clasificar. ¿Para qué me sirve esa opción? Bueno, hace exactamente lo mismo de lo que acabo de explicar con clasificar, pero le añade un plus, que luego cuando tengo 2 bandejas con papel carta en diferente sentido, lo que va a hacer es que va a sacar un paquete de la bandeja 1 y me va a salir en sentido vertical. El segundo paquete procederá a sacarlo de la bandeja 2. El tercer paquete lo sacará de la 1. El cuarto paquete de la 2 y así sucesivamente. Lo que me va a permitir tener cada paquete completamente separado del otro. Y no voy a tener que ponerme a separar paquetes. Listo, eso solamente lo logro si tengo 2 bandejas con tamaño carta y en diferentes sentidos. Listo. En este caso aquí tenemos la bandeja 1 en vertical, la bandeja 3 en horizontal. Perfectamente podría utilizar la opción clasificar, girar y poner paquetes. Después de que yo selecciono la opción clasificar, el número que digite acá será el número de paquetes independientemente del número de hojas que contenga el paquete. Eso sucederá cuando yo le dé la opción clasificar. Si yo no le doy a la opción clasificar, lo que va a hacer la máquina es que me va a sacar 8 páginas de cada hoja que yo le ponga en el cristal o que yo le ponga en el ADF. ¿Listo? Bueno. Esta máquina está teniendo un ruido extraño, toca revisarlo. ¿Qué más podemos tener en cuenta de una pantalla de fotocopiadora? Tenemos aquí las diferentes opciones para mejorar la densidad de la imagen. En este caso, mira que aquí estaba más clara. Podemos oscurecer, por defecto ve que se aclara. Listo. Sin embargo, si yo tengo un original muy malo, puedo tener otras opciones aquí donde dice otros, ¿no? Y aquí voy a encontrar opciones que me dicen copia de copia, original claro, que es un mapa, pero pues en general lo que hacen es mejorar. Por ejemplo, si es que está muy clarito, ¿no? Original claro o copia de copia, ¿no? Y eso va a tender a mejorar también la densidad de la copia. Para eso sirve esa opción.
Listo. En duplex, combine y serie ya son una cantidad de opciones mucho más específicas que nos permiten no solamente configurar la opción de duplex. Por ejemplo, en este caso tengo una cara, dos caras. Lo que hace esta opción es permitirme sacar dos hojas separadas en una sola por lado y lado, ¿no? Dos hojas separadas en una hoja por lado y lado. Estos son los originales y esta es la fotocopia. En este caso tengo un original que dice que es duplex por lado y lado. Lo que va a hacer es que me va a sacar otro igualito, ¿no? Por lado y lado. Para eso sirve el duplex. Aquí en combinar me voy a encontrar la opción que nosotros seleccionamos para combinar la cédula, que es esta misma, una cara, combinar dos caras, ¿no? Esta opción lo que hace es combinar la cédula, pero aquí, mira que aquí al derecho tengo dos originales, puedo decirle que 4, y lo que va a hacer es que puedo meter o alimentar 4 originales y me los va a acomodar en la misma cara. Pero si yo le digo que 8 originales, entonces mira que va a hacer lo mismo, lo que hace es que lo reduce hasta que me quepan todos 8 hojas en una sola cara. Si yo por ejemplo le digo en dos caras, entonces mira que ahora se habilita para las dos caras, y ahora le digo combíneme las dos caras y combíneme de las 16 páginas, por ejemplo. Lo que hace es que me saca 8, que era lo máximo que habíamos visto ahora por una cara, y luego saca otras 8 por la otra cara. Pero son cosas pues que están allí, generalmente no se usan mucho. Listo. Hay otra opción de serie. Lo que es serie sirve para sacar libros, por ejemplo, también aquí están las opciones del libro que me permiten, según la configuración, acomodar un libro con el lomo sobre la raya en la que aparece aquí en esta regla. Bueno, en esta no la veo. En general estas fotocopiadoras traen aquí un símbolo y un libro abierto, ¿no? Entonces eso lo que hace es que me permite poner el lomo del libro contra esa parte. En este equipo tocaría leer el manual a ver cuál sería el punto exacto donde habría que poner el lomo del libro, y lo que me permite es abrir el libro en su extensión sobre el cristal y ella automáticamente empieza a hacer los duplex. Listo, lo que me ahorra un gran trabajo, por ejemplo, personas que copian libros. Listo. ¿Qué más podemos ver nosotros aquí de fotocopia? Bueno, si definitivamente, por ejemplo, tengo un compañero que está sacando un trabajo de 89 páginas y apenas va en la página 5, ¿no? No lo quiere interrumpir, pero usted necesita sacar algo urgente. Tenemos la opción interrumpir. Cuando yo interrumpo, el trabajo que está en proceso, en este caso 89 páginas, no se borra. Lo que hace es que se interrumpe y se guarda hasta donde llegó. Mire que dice 89. Si yo oprimo la opción interrumpir, desaparece el 89, pero se habilita en pantalla un letrero que dice interrumpir, ¿no? Interrumpir. Listo, cuando ya está haciendo interrumpir, yo puedo reprogramar la máquina según lo que necesito y puedo sacar un duplex, digamos que en 15 hojas, lo que yo necesite hacer, ¿sí? Y lo hago, clan, 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 clan. Cuando le dé start, ella va a empezar a hacer el trabajo que le solicité. Luego, ¿dónde está el trabajo que estaba en espera? Cuando ya termine de hacer este trabajo urgente, pues simplemente regreso nuevamente a la opción interrumpir. Nótese que en este caso se aparece iluminado incluso el botón. Si yo vuelvo y lo oprimo, vamos a volver al trabajo en el que estábamos y en el punto donde habíamos quedado. De tal manera que no es necesario pues decirle que es que estoy varado o en determinadas partes. Esta opción es muy válida, la opción interrumpir. Listo. Bueno, ya conocimos la opción programa, para qué sirve reset, los números. Listo. Esto respecto a copiadora. Lo que nosotros podemos decir respecto a impresora aquí directamente en la máquina es muy poco. ¿Por qué? Porque las configuraciones de un documento de impresión se hacen siempre desde el PC, en las propiedades de la impresora. Listo, entonces aquí yo solamente voy a tener que utilizar este panel de mandos en circunstancias tales como cuando hay un error de impresión por tamaño de papel, por tipo de papel, porque no hay papel o por un atasco. Listo, ese tipo de errores me van a bloquear aquí la pantalla de impresora, pero ese bloqueo me habilitará las bandejas, por ejemplo cuando es por tamaño o tipo, de tal manera que yo pueda seleccionar una bandeja y darle continuar. Eso sí, ateniéndome a que la impresión puede salir desubicada en la hoja, corrida, ampliada, reducida, torcida. Son todas las cosas que pueden pasar si el documento que yo envío no tiene la configuración correcta según los tamaños de papel que existen en el equipo, ¿no? También el tipo de papel. En este caso yo tengo la bandeja 4 con papel grueso 2. Yo tengo que tener eso en cuenta al momento de enviar, porque por ejemplo en este caso lo que hace la máquina en un papel grueso es hacer más calor, calentar más los rodillos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo no pongo un papel grueso realmente ahí, al pasar una hoja delgada por unos rodillos muy calientes pueden generar arrugas, pueden generar atascos, que se manchen los rodillos, que se manche la hoja.
son los posibles errores que pueden pasar por una simple configuración de tipo de papel. Si el tamaño o la posición, ojo, si el tamaño o la posición no es el correcto en la bandeja y acá en el sistema, es decir, si en la bandeja 1 no hubiera papel carta sino otro tipo de papel diferente y sin embargo aquí dijera que está carta vertical, ese papel siempre se va a atascar. Cuando la configuración de posición y de tamaño de papel no es la correcta con la bandeja, es atasco permanente por tamaño de papel. ¿Listo? Bueno, entonces eso es lo breve que podemos decir aquí acerca de la impresora. El resto habría que verlo en un computador. Ya subiremos también una capacitación de cómo son las configuraciones en un PC. Si yo voy al home nuevamente en este equipo que lo tiene, o si voy a cualquiera de las opciones cuando están los botones aquí al lado izquierdo, por ejemplo en el escáner también es poco lo que podemos decir, excepto algunas configuraciones que me permiten a mí personalizar el escaneo. ¿A qué me refiero? Bueno, la configuración de escáner como tal me refiero a que llegue a una carpeta o que se vaya a un email o lo que sea, es otro tema aparte. Pero supongamos que ya está configurado. En este caso, los usuarios siempre aparecerán en este listado en recuadros, sea que sea en este caso para carpeta o si están habilitados para email, en la opción email aparecerán. En este caso parece que estuvieran habilitados para el email. Listo. En todo caso, para todos estos temas siempre está sujeto a que las configuraciones de red sean las correctas, porque si no las conexiones de escáner van a fallar, a pesar de que los usuarios aparezcan aquí en cualquiera de estas dos opciones, carpeta o email. Si no hay conexión, eso no va a funcionar. ¿A qué vamos finalmente? Bueno, aquí cuando yo pongo una hoja sea en el cristal, o sea en el ADF, ¿no? Entonces yo puedo tener algunos parámetros en cuenta para configurar exactamente mi escaneo. Por ejemplo, yo necesito escanear esta cédula. Generalmente lo que hacen muchas personas cuando tienen este tipo de escaneos, por lo que se enfrentan a un problema, el problema es que cuando la máquina hace ese escaneo no reconoce el tamaño del documento, porque ese tamaño no es un tamaño estándar. Entonces lo que hacen las personas para solucionar eso es coger una hoja carta y ponérsela encima. Obvio, así sí les escanea, ¿sí me entendés? Pero les escanea reconociendo un tamaño carta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo el espacio que hay alrededor de esta cédula, en ese escaneo, aparece en el escaneo en blanco. O sea, en una sola hoja grandísima con la cédula ahí perdidita en el medio. ¿Ya? Se puede, no quiere decir que no funcione. Luego, se puede mejorar la presentación del escaneo, que es el objetivo cuando hablamos de gestión documental, ¿no? Esto es gestión documental, escanear un documento es gestión documental, imprimirlo también, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para personalizar el escaneo? Pues yo sé que esta cédula me puede caber perfectamente en un tamaño 8,5 por 5,5, que sería el media carta. Listo, entonces yo puedo utilizar las opciones de escaneo. Vamos al escaneo. ¿Dónde están esas opciones? Aquí dice ajustes de escaneo. ¿Sí lo ves? Sí. En ajustes de escaneo vamos a ver entonces opciones como en algunas máquinas, ¿no? Blanco y negro o a todo color. Y diferentes opciones según lo que vaya a escanear. Listo. Yo puedo seleccionar esto. Hago un pequeño paréntesis para decir que independientemente de que sea la función de escáner o la función de copiador o cualquier otra función que tenga habilitada la máquina, si yo selecciono cualquier configuración, por ejemplo en este caso que sea color, yo puedo predeterminar esa configuración para que siempre que entre a esa función, esa sea la configuración por defecto o predeterminada. ¿Cómo lo hago? Pues primero selecciono la opción, en este caso quiero que sea todo color y nuevamente por el botón Program voy a encontrar una opción que dice programar como predeterminada. Al yo seleccionar esa opción, entonces lo que acabe de programar siempre aparecerá por defecto, será la configuración por defecto. ¿Listo? En este caso ya queda color para siempre. Es decir, si yo reseteo y volviera e ingresara nuevamente a ajustes de escaneo, pues ya va a estar a color. Ya predeterminé. Aquí dice tipo y original, pero tengo resolución, que es muy conveniente para, por ejemplo, cuando necesito escanear recibos de máquinas registradoras, que se ponen muy claritos, y un escaneo convencional no logra guardarlos. Problema muy habitual en los departamentos de contabilidad, de tesorería, a los que nosotros debemos prestarle soporte. ¿Listo? Entonces yo puedo decir a una persona, mire, si tiene un documento de esos que casi no se ve, auméntele la resolución. Y si aún se le ve muy clarito, auméntela otro poquito. ¿Por qué no dejamos esto predeterminado? Porque es que entre más alta la resolución, más pesado es el archivo. ¿Listo? Entonces el por defecto tiene una resolución de 200 dpi, que es lo que normalmente
maneja un archivo de estos para ser manejado a través de internet, por correo, por una nube, ¿no? Listo, pero yo puedo para un solo archivo subirle la resolución, de tal manera que al ampliarlo se va a ver mucho más claro. Listo. Para eso sirve la opción resolución. En tamaño de escaneo, para nuestro caso particular con nuestra cédula, es donde yo voy a solucionar mi problema, porque yo aquí puedo encontrar entonces el tamaño 5,5 por 8,5, ve lo que aquí me aparece en sentido horizontal, pero también me aparece en sentido vertical. En este caso yo lo necesitaría en sentido vertical, para que me tapara así, ¿no? Ahí está, en sentido vertical. Le doy OK. Y ahí ya yo podría escanear y simplemente me tomaría el tamaño media carta. ¿Listo? Para eso sirven las opciones de escaneo. ¿Qué más encontramos aquí? Bueno, en editar ya no hacemos mucho en la pantalla. ¿Listo? Eso es respecto a las opciones, impresora, escáner. En el Document Server, el Document Server es un archivo de documentos. En este caso vemos que este usuario tiene 3 documentos guardados en el disco duro. Todo lo que se carga en el Document Server se guarda directamente en el disco duro de la máquina, por lo que podemos deducir que si la máquina no tiene disco duro, no podrá estar habilitado el Document Server. Listo. Esto es muy apropiado, por ejemplo, en lugares, aquí lo están utilizando como para una impresión publicitaria. Aquí es volantes, tarjetas. Listo, se pueden guardar perfectamente si ya tenemos todo configurado. Listo. Pero entonces, por ejemplo, hay empresas que manejan mucho plantillas, planillas, el mensajero con la planilla de direcciones, hora de entrega, ¿no? Ese tipo de planillas, o por ejemplo los de bodega, con el inventario, la planilla de recibido, la planilla de despacho, la planilla de entregado. Listo, que siempre es la misma hoja. Entonces, para que el usuario no tenga que estar molestando a una tercera persona para la impresión de esas planillas, ¿no? O que tenga que estar sacándole copias a una hoja que cada vez se deteriora más y las fotocopias cada vez salen más feas, pero aún así las usan, ¿ya? Yo puedo guardar esos formularios en el Document Server. ¿Cómo lo hago? ¿No? Lo que tengo que hacer es utilizar la opción aquí que dice a pantalla de escaneo. Si lo voy a hacer aquí directamente en el cristal o en el ADF. Listo. Cuando yo paso a pantalla de escaneo se me abre una pantalla muy similar a la de la copiadora. Listo. Ya lo que voy a hacer yo aquí es a dar las indicaciones de cómo se debe imprimir el documento después de que lo guarde. Entonces yo quiero que este documento se escanee y se imprima en bandeja 1, que es donde tengo el papel limpio y cualquier otra configuración que necesite hacer. Listo, para escanear el documento. Pongo la hoja, ¿ya? Le doy estar como sacar una fotocopia y ella va a hacer exactamente el mismo proceso. Lo único diferente es que al terminar no va a salir una hoja, sino que al decirle aquí volver a la lista de archivos, me va a aparecer ahí el archivo. Luego va a aparecer sin nombre. Yo le puedo cambiar el nombre en las opciones que aparecen aquí. Eliminar archivo. Aquí yo ya puedo gestionar el archivo, eliminar archivo. Puedo cambiarle la información al archivo. ¿Está seguro que quiere eliminar? No, este no lo voy a eliminar. Cambiar la información del archivo, y aquí ya me aparece el nombre, cambiar el nombre del archivo, puedo cambiar un nombre de usuario que lo use, ¿no? Y esas opciones me permiten a mí, por ejemplo, asignar el formulario de no sé qué, el formulario de tal cosa. Hay usuarios a los que eso les puede facilitar su función, su trabajo. Listo. Para eso sirve el Document Server. Yo puedo mirar archivos aquí o cambio la vista acá, ¿no? Y los veo como una lista en vez de una previsualización. Listo. Esta máquina no tiene más funciones, el FAS, pues el FAS ya no se usa, ya nadie lo utiliza, pero sin embargo el FAS es una de las cosas más sencillas de configurar. Pero pues en base a que ha ido en desuso no vamos a hablar de él. Y eso es para una inducción de manejo de una fotocopiadora.